buenos días, mis amados, bendiciones. Gracias por acompañarme una vez más en otro Amaneciendo. Gracias por su fidelidad cada mañana. Gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias. Gracias por permitirnos llegar a otros hogares, porque sé que usted hace un gran trabajo evangelístico difundiendo este mensaje, compartiendo. Algunos lo convierten en audio, otros lo mandan por WhatsApp. Muchas gracias por ser parte de este gran proyecto para bendecir su vida. Quiero que me acompañe hoy a leer allí en el libro de Efesios capítulo 4. Sabemos que en el verso 11 el Señor establece ministerios y el Señor allí establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero a partir del versículo 12 el Señor empieza a describir cuál es la función de los ministros. Ese regalo que el Señor da, ya note, no es a la iglesia que caminó con Cristo, sino es para nosotros los gentiles, la iglesia de la gracia, la iglesia de los gentiles. A nosotros nos ponen ministros. Ahora, el propósito de tener un ministro, el propósito de tener una cobertura, el propósito de tener paternidad, ¿cuál es? Efesios capítulo 4, versículo 14. La Biblia dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. El propósito de un ministro, el propósito de una cobertura, el propósito de un padre espiritual es hacer madurar a alguien, es hacerlo crecer. Dice la Biblia, los ministros están hechos para que ya no seamos niños, para llevarnos a madurar. Y note que el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Una vez más, ya no quiero que sean niños, ahora quiero que crezcan. Ya no quiero que sean niños, ahora quiero que crezcan. En esta mañana quiero hablar sobre la necesidad imprescindible de tener una cobertura, de tener una paternidad. Y dejo claro los dos términos, porque hay gente que tiene una cobertura, hay gente que tiene a alguien que le cubre, pero hay gente que no tiene paternidad. Y padre es aquel que da crecimiento, que produce madurez, que da identidad, que revela propósito. Entonces, cuando yo miro en la palabra del Señor, el regalo de Dios a la iglesia son ministros que te hagan crecer. Y quiero hablarte a ti que quizás fuiste dañado por algún pastor, que quizás en tu vida hay una herida porque vienes de una iglesia donde te lastimaron, donde te abusaron, donde quizás te robaron, te manipularon, te usaron, te hirieron, te humillaron. Y hoy no puedes identificarte con ningún ministerio, con ningún ministro, porque hay heridas profundas en el alma que te impiden reaccionar y darte cuenta de que es un diseño de Dios tener cobertura, de que es un diseño de Dios tener paternidad y de que ese diseño de Dios es para ti y es algo que no podemos arrancar de, es algo que no podemos prescindir de. No son imprescindibles los ministros para la vida de un creyente. Y es por eso que debemos entender que cuando nuestro Señor Jesucristo, mire, ya subiendo al cielo, Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que subió por encima de todas las cosas para llenarlo todo. Él dijo, esta gente que se queda necesita a alguien que les revele paternidad, que cumpla la función de un padre del alma. Necesitan ministros y el Señor establece ministros a fin de provocar unidad, a fin de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero luego viene el Señor y dice, para que ya no seamos niños. Y yo quiero hablar porque la cobertura es aquella que erradica el espíritu de orfandad de los hijos. Hay mucha gente en la iglesia que es huérfana, y digo huérfana porque no se identifica con una cobertura como padre, porque ve un límite. Sí, reconozco que es mi pastor porque ocupa un púlpito, pero no me puedo acercar, pero no puedo llegar, pero no puedo tratar, porque mi alma está tan dolida, porque tengo tantas heridas en mi alma que ya no puedo fluir, no soy maduro, no puedo saber sobrellevar ciertos asuntos o no puedo saber cómo lidiar con ciertas situaciones de la vida. Y este es el propósito por el cual hoy yo estoy haciendo este programa, porque diario me escriben gente, me hicieron tal cosa y los pastores me hicieron tal cosa y que aquellos me hicieron tal cosa y que los hermanos me hicieron tan cosas, y las heridas son tan profundas que muchas veces no podemos crecer en el evangelio, porque para crecer en el evangelio, ya no seamos niños, crezcamos. Para crecer en el evangelio vamos a necesitar un ministro que nos cubra.
La orfandad es un espíritu de las tinieblas. La orfandad es un espíritu que trae el enemigo porque sabe que el huérfano está vacío. Erradiquemos la orfandad pidiéndole a Dios que sane nuestra alma y que podamos reconocer la autoridad de aquellos que nos cubran, sintiéndonos hijo. Toda herida que haya en nosotros, pidámosle al Espíritu Santo que nos sane, que la rompa, que la quite, porque necesitamos conectarnos con aquellos a los que Dios estableció para poder alcanzar el diseño que Dios quiere para nosotros. Muchas gracias por acompañarme en otro Amaneciendo. Déjeme su comentario, siempre son importantes para nosotros, y si en su vida hay una herida, hoy es el día de sanar. Nos volveremos a encontrar en otro Amaneciendo. Bendiciones.